El día de hoy veremos cómo transferir nuestra información de nuestro teléfono Android a uno nuevo. Para esto, primero vamos a preparar nuestro teléfono antiguo. Así que nos dirigimos a Ajustes, buscamos el apartado de Cuentas y verificamos nuestra cuenta de Gmail. Es importante que anotemos esta cuenta y sepamos nuestra contraseña, ya que aquí es donde vamos a respaldar nuestra información. Para esto, seleccionamos en Sincronizar cuenta. Luego, en los tres puntitos, le damos en Sincronizar. Una vez se haya respaldado nuestra información, nos dirigimos a WhatsApp, Ajustes de WhatsApp y seleccionamos la opción de Chats. En esta parte de abajo encontramos la opción de Copia de seguridad. Nuevamente nos deslizamos hacia abajo y verificamos que la cuenta de Google sea la misma que vimos en el apartado anterior. En el apartado de guardar en Google Drive, pueden programar cada cuánto tiempo quieren que se respalde una copia de seguridad de sus chats. Y por último, elegimos guardar. Ahora que ya preparamos nuestro equipo antiguo, nos dirigimos a nuestro nuevo teléfono. En mi caso es un equipo Samsung, pero las opciones son similares en las demás marcas. Seleccionamos en Iniciar, aceptamos. Y es importante que en este apartado le demos en omitir, ya que lo intenté con esta opción y no me funcionó. Elegimos nuestro Wi-Fi y colocamos nuestra contraseña. Le damos en siguiente y ahora sí le damos en siguiente para realizar la copia de información. Seleccionamos nuevamente siguiente. Al tratarse de un teléfono Samsung, la copia será mediante la aplicación de Smart Switch. De igual modo, las demás marcas tienen su propio aplicativo para realizar este proceso. Ahora nos preguntará si nuestro equipo antiguo es un teléfono Android o iPhone. Seleccionamos Android y nos preguntará también si nos conectaremos por cable o Wi-Fi. Si tienen un cable compatible en ambos extremos con los puertos de entrada de sus equipos celulares, elijan esta opción, que es mucho más rápida. En caso no lo tengan, seleccionen inalámbrico, el cual es mediante Wi-Fi. Nuestro nuevo equipo buscará conectarse con el antiguo. Ya saben que hay que descargar el aplicativo Smart Switch. En el nuevo equipo se les proporcionará un enlace de descarga mediante un código QR. En el antiguo equipo seleccionamos enviar datos y el modo de conectarse mediante Wi-Fi o inalámbrico. Ahora dejamos que se conecten y en las opciones de transferir validamos que se transfiera todo. Le damos en siguiente, luego nos preguntará si queremos transferir nuestra cuenta, seleccionamos en copiar y colocamos nuestra contraseña en el nuevo teléfono y le damos en siguiente a todo. Luego hay que configurar nuestra contraseña de bloqueo, en mi caso le voy a dar en omitir para hacer este video más rápido. Lo mismo haré con el asistente de voz y le damos en siguiente. Ahora veremos que se transfirió el mismo fondo de pantalla a nuestro nuevo teléfono y que las aplicaciones se encuentran en la misma posición pero de color gris. Eso quiere decir que aún se están descargando. Podemos validar esto en la barra de notificaciones donde se verá el progreso. Una vez concluido este proceso, podemos ver que nuestra carpeta de imágenes y videos tienen el mismo tamaño. También validamos que tenemos la misma cantidad de contactos en ambos teléfonos. Ahora solo nos queda registrar nuestra cuenta de WhatsApp. Para ello colocamos nuestro número, luego el código de verificación y nos indicará que hay una copia de seguridad, la cual debemos seleccionar en restaurar. Veremos que nuestras conversaciones se pasaron al nuevo equipo, así como nuestros archivos se descargarán poco a poco. Ahora ya solo nos queda disfrutar de nuestro nuevo teléfono. No olvides dejar un me gusta, suscribirte, activar la campanita y si tienes alguna pregunta déjala en la caja de los comentarios. Mi nombre es Marco, nos vemos hasta la próxima, chao chao.